Me preocupa muchísimo que la clase política mienta tanto, ¿no? Que se mienta tantísimo, ¿no? Yo os confieso que, y ahí viene la palabra confesar muy en su sitio, que cuando era alcaldesa yo veía, cuando había actos religiosos, pues que había muchos compañeros que, en fin, que yo veía que no tenían un comportamiento así como muy respetuoso con los mandamientos, con los 10 mandamientos, y les veía a todos comulgar y tan religiosos y tal. Y un día yo empecé a pensar, oye, ¿estará en vigor esto de los 10 mandamientos? No, prescribió ya hace 2000 años. Sí, fueron los primeros que se enteraron, justo esos compañeros de los que hablas. Y claro, yo dije, oye, a ver si esto... Y entonces tengo un amigo cura. ¿Qué colegas tienes tú, Manuela? Qué curioso. Bueno, entonces le preguntaba yo a él, digo, bueno, oye, vale, ¿están en vigor los demás? Sí, claro, por supuesto, me decía Fernando. Digo, oye, ¿y la gente de qué se confiesa? ¿Tú me puedes decir lo que se confiesa? Porque, fijaros, vosotros habéis visto que de vez en cuando a la gente le da por decir, hay que subir las penas porque las penas no producen el efecto, no sé qué. Sí, lo de la prisión permanente revisable. Bueno. Anda, pero bueno, Manuela. Bueno, pues eso, que la gente le da por discutir sobre que si las penas consiguen que realmente la gente deje de hacer delitos o no. Sí. Yo sobre eso tengo muchas cosas que decir, pero... ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo que no es verdad. Tengo que decir, como por ejemplo que es otro tópico que hay que resolverlo. Pero bueno, con Fernando, con este amigo mío cura, pues le dije, oye, la gente de que se confiesa de mentir, la gente, no digo porque, oye, si se confiesa, vosotros le ponéis una pena y siguen mintiendo, esto no está siendo muy eficaz, ¿no? Y entonces, pues, hablamos de ese tema, ¿no? Y yo creo que es bastante interesante y Fernando explicó muy bien cómo enfocaba él el tema de las confesiones. Me dijo que sí, que la gente se confiesa de mentir. Cosa que digo, bueno, pues no sé, o mucha gente no se confiesa, o bueno, sobre todo hablando de lo que a mí me preocupa mucho, que es la mentira en la política, ¿no? Y esos temas de los que salen ahí a relucir. Manuela, y en estas conversaciones que has tenido en el podcast, ¿hay algo que te haya, después de tantos años de profesión, nos estabas diciendo, hablando hace un poquito de que nos gustan los podcasts de Crónica Negra, que tú has dicho que ya has escuchado demasiada Crónica Negra en el ejercicio en tu ejercicio legal, como jueza, como abogada? ¿Ha habido algo que después de tantos años de experiencia te haya chocado de lo que has escuchado, que se te haya quedado? Reconozco que siendo magistrada aquí en Madrid, a mí a veces me ha impresionado la existencia de la maldad. La maldad existe. Entonces hay veces que cuando constatas, tienes delante de ti una persona que dices, qué profunda maldad, qué ganas de hacer daño, qué ganas de hacer sufrir, ¿no? Y dices, la maldad existe, y eso me ha impresionado. Tuve 2 o 3 juicios, alguno terrible, uno que salió mucho en la prensa y que tenía mucho que ver con 2 personas que se habían dedicado a deshacer a otra persona, a deshacerla psicológicamente y después deshacerla físicamente porque la mataron a golpes, ¿no? Y las veías allí, eran 2 chicas las que habían cometido ese terrible delito, y las veías en el juicio, las veías riéndose, las veías que realmente como que esa barbaridad que habían hecho no les afectaba, ¿no? Entonces sí, me impresiona saber que la maldad existe. Se está dando un enfoque sobre las críticas de la ley del sí es sí y su aplicación, que se están revisando penas y están saliendo violadores de la cárcel, como si sistemáticamente en esas revisiones de pena pues estuvieran mal revisadas, ¿no? Y como si más años de cárcel o penas más duras fuesen a hacer el mundo mejor. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo el creo punitivismo. Claro, el hay punitivismo, 2 exacto. ideas muy diferentes, ¿no? Una primera es pensar pues que efectivamente las penas más duras consiguen evitar los delitos, ¿no? Eso la historia ha demostrado que no ha sido así. Es decir, en Estados Unidos ha habido pena de muerte durante mucho tiempo y no por eso han disminuido los delitos, ¿no? Entonces, no es verdad que las penas duras eviten los delitos, ¿no? Otra cosa es lo que ha pasado con esta ley, que yo creo que en general me parece que las personas, el gobierno, digamos, que los protagonistas de la ley no pretendían rebajar las penas, creo que no lo pretendían, pero en la manera de redactar la ley, porque hacer leyes no es fácil, ¿no? Y a veces te equivocas al hacer la ley, ¿no? Y una ley pasa, por otra parte, por muchos estados. O sea, que no es una ley que se haga en 10 minutos, una servilleta. Pero fíjate, Inés, ¿qué pasa? Que si vosotros veis el boletín oficial del Estado, ¿no? Hay muchísimas veces que hay rectificaciones de la ley. Dice, rectificación de la ley, rectificación de la ley. Es decir, muchas leyes tienen errores y no pasa nada. Yo creo que lo que pretendían las autoras, lo digo en femenino, fundamentalmente de la ley, aunque fuera el gobierno el que la asumía, era pues
no pretendían que se disminuyeran las penas, ¿no? Pretendían proteger a las mujeres, pero no que se disminuyeran las penas. Bueno, pues si por lo que sea has hecho una escala que en el momento concreto de aplicarla hace que personas que habían sido condenadas con anterioridad, si hubieran sido condenadas ahora hubieran tenido más pena, no hay más remedio que rebajarlas. Eso es un principio general y eso pues va a pasar siempre porque lo dice la ley y digamos los principios, es una palabra así muy rara, pero los principios generales del derecho, ¿no? Los principios generales del derecho, que precisamente uno de ellos también es la interpretación de los mismos. Sí, la interpretación es un medio, es decir, el principio es otra cosa, la interpretación es la manera de, ¿sabes? Entonces, en general, se está interpretando correctamente porque cualquier persona que hubiera sido si hubiera sido juzgada ahora hubiera tenido menos pena, hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero no hubiera pasado nada porque se hubiera hecho la rectificación de la ley, ya está, hay que rectificarla. Si las leyes no pasa nada, se rectifican constantemente y porque es un tema pues complicado y además está muy bien y ya os digo, me encantaría que la gente mirara la cantidad de veces que se dice rectificación, se hubiera rectificado y ya está. ¿No es acaso una realidad social el hecho de que la interpretación por parte de algunos jueces pase por un tamiz ideológico? O sea, es decir, ¿hay parte en el cuerpo de la judicatura que puede tener un sesgo objetivamente machista? Yo creo que no. A mí me parece que es bastante sorprendente, además, el pensar que ahora mismo hay muchísimas mujeres en la judicatura, ¿no? Cuando tuvimos el escándalo de la ley Mordaza, es decir, de la manada, cuando es el escándalo de la ley de la manada, ¿no? Eran 2 hombres y una mujer. Y yo conocía mucho a la mujer que estaba allí, ¿no? Es decir, una chica... Que menos mal que estaba, porque el juez de Ricardo González era el que aludía al caso como si fuese aquello un jolgorio. Sí, era tremendo. Lo del ponente, tremendo. Pero te digo, estaba allí esta mujer, que ya os digo que la conozco mucho y es una mujer muy inteligente y en absoluto machista, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces yo creo que los jueces lo que sí son es muy apegados a la normativa concreta, a la estructura, digamos, de los parámetros de las penas, a la aplicación muy burocráticamente casuística, ¿no? Sin más, ¿no? Pero yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas, no es cierto. Los jueces en general no son machistas. Quizá es un cuerpo profesional un poco aislado de la realidad y muy vinculado a las letras de las leyes, muy vinculados a los requisitos. Mira, os voy a contar una cosa que os puede dar una idea, ¿no? Una vez estaba yo en la escuela judicial, ¿no? En Barcelona. En Barcelona, y estaba con un amigo que llevaba cosas de estas de gestión y tal. Dijo, vamos a hacer una cosa aquí, un juego. Y dijo, vamos a ver, los jueces, los que estaban... los jueces fascistas, por favor, a la derecha. que va, mucho mejor que todo eso. Dijo, vamos a hacer aquí, era un curso de formación de jueces, ¿no? Dice, vamos a ver 3 colores y cada uno se va a identificar con un color, ¿no? El rojo es la gente pues que tiene mucha capacidad de acción, el azul es la gente que tiene mucha capacidad de reflexión y tal, y el amarillo es la gente que lo que le gusta mucho es el requisito, lo concreto y tal. A ver, ¿cuántos os consideráis rojos? Muy poquitos. ¿Cuántos consideráis azules? Un poquito más. ¿Cuántos os consideráis amarillos? Muchos más. Entonces, lo que quiero decir es que el perfil sociológico de gente que lleva 5, 6, 7 años estudiando las normas, nada más que las normas, que ese es un gran problema, que en la carrera no se estudia más que las normas, pero en la oposición no se estudia más que las leyes, no se estudia el resultado que dan las leyes, no se estudia los efectos que producen, no se estudia la necesidad de que haya cambios en las leyes para mejorar la vida de las personas, ¿no? Todo eso no se estudia. Entonces son gente muy rígida en el sentido de la norma, pero no es machismo, es una formación que yo creo que no es la que necesita la sociedad ahora, ¿eh? A mí me parece que habría falta un poder judicial mucho más comprometido con la realidad, que se diera cuenta de que las normas no importa la letra, sino que importa es lo que produce en la función y que lo más importante de la ley es que valga para mejorar la sociedad, ¿no? Quizás es una interpretación, ¿no? O sea, el decir estás alejado del mundo, estás alejado de la realidad, también se puede interpretar como, bueno, pues estás alejado o alejada, porque no garantiza nada. No, que claro, las juezas, claro. Por supuesto que una juez sea una mujer no garantiza absolutamente nada. Tenemos muchísimos ejemplos de mujeres súper conservadoras, la propia Meloni de la que hablamos, o sea, aquí
hablamos constantemente. Que sí. Meloni o Oloni. Que Claro, también la exactamente, tenemos por Meloni, aquí. Oloni. Oloni se sabe poco de ella, últimamente está muy... Es feminista No se ahora. sabe, ahora es feminista. Ahora es Calla, feminista, sí, calla, sí, que ahora... sí. Pues está bien, mira, la gente Ahora va a ir a evoluciona. la base. Esto es la reinserción, eso está bien, está bien.